Pues buenos días a todos. Me voy a permitir presentar a la doctora María del Ángel Molina. Ella es doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, maestra en Economía con especialidad en Historia Económica por la UAM Azcapotzalco, especialista en Historia del Pensamiento Económico por el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Ha realizado dos estancias postdoctorales. La primera tuvo lugar en el campo de Historia Económica de aquí de nuestro posgrado y la segunda en el doctorado en Historia y Estudios Regionales del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. Ha impartido diversos cursos de historia económica, historia fiscal, claro está, en nuestro posgrado, así como en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Y bueno, pues tiene amplia labor académico-administrativo, publicaciones, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, obtuvo la Medalla al Mérito Universitario en la UAM, cuenta con amplias publicaciones, sus líneas de investigación, obviamente, como ya se los mencionaron, historia fiscal, hacienda pública, y bueno, es un placer darles la bienvenida a todos ustedes, es su público. Muchas gracias, María. La chamarra. Bueno, pues buenos días a todos. Nitzia, me voy a permitir organizar aquí un poquito la mesa en términos de dinámica. Si les parece bien, pues hago una presentación brevísima. Me traje 3 hojitas, ¿no? Un poquito nada más como para presentar las líneas generales del libro y después les doy la palabra, ¿no? Si les parece bien. Carlitos, ¿cómo ves? Primero el doctor Jauregui y luego usted. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, en principio, pues obviamente quiero agradecer. ¿Sí se escucha o no? Sí se escucha. Hola. Sí, déjenme. Ah, exactamente. Bueno, ahí está. Ya se escucha mejor, ¿verdad? Bueno, por supuesto, pues primero agradecer eh, a las organizadoras, aquí está Nitzia, pero también está Diana, digamos, detrás de este esfuerzo, a la iniciativa, digamos, en general del posgrado, pues de recuperar la vida académica que ya nos hacía falta con este tipo de eventos. No estoy diciendo que no había, pero como que no se veía tanto. Exacto. Bueno, también quiero agradecer, por supuesto, pues a los que se dieron lugar de venir hoy, además de mi familia, que siempre me acompaña. Muchísimas gracias a mis amigos, a mis colegas, por supuesto. Entonces, bueno, quiero decirles también que con esta presentación inicio, diría Carlos Becerril, una gira de medios para presentar Ascenso Provinciano. A mí me emociona mucho porque, pues además, como recién refirió Nitzia, pues es mi alma mater. Yo ingresé a esta facultad, bueno, en la licenciatura de esta facultad en agosto de 2007. O sea, imagínense, échenle cuentas, ayer justo cumplí 40 años, entonces tengo como 23 años en estos lares. Entonces, de verdad para mí es bien grato estar por acá. Bueno, como les comentaba ahorita, yo tengo intención más bien de dar prioridad a los comentarios del doctor Jauregui y el doctor Carlos Becerril. Entonces, debido a ello, pues preparé un pequeño guioncito, muy cortito, como de unos 10 minutitos por mucho, donde quiero platicarles, pues más o menos, o algunas cuestiones más bien importantes sobre este texto que estamos presentando. Entonces, me voy a dar a la lectura para que sea, voy a dar espacio a la lectura para que sea, digamos, un tanto más organizado. Bueno, en principio quiero platicarles un tanto sobre el planteamiento y el origen de este texto. Según se lee en la introducción, el objetivo que perseguimos, tanto a Boites como a su servidora, es analizar la trayectoria de los ingresos gubernamentales de las entidades federativas mexicanas entre 1973 y 2020, con la intención de estudiar la relación centro-provincia que supone el federalismo fiscal en México. Desde esta perspectiva principalmente política, asumimos que las haciendas públicas estatales no solo son un indicador de sí mismas, es decir, de la recaudación de sus ingresos brutos y propios, sino también expresión de la distribución de los ingresos gubernamentales del país y de los acuerdos y arreglos políticos que hacen posible el tamaño y trayectoria de dichos ingresos. Bueno, eso lo van a ver en la introducción cualquiera que lo lea, ¿no? Yo quiero platicarles ahorita un poquito sobre, pues, cuál es el cobijo historiográfico de esta intención o de dónde surgió. Y lo que quiero decirles en ese sentido es que los que nos dedicamos a hacer la historia de la hacienda fiscal mexicana del siglo XX, o sea, prácticamente y desafortunadamente, porque yo creo que debería de haber muchísimos más, pues hasta la fecha están solamente los trabajos de Luisa Boites y los de su servidora. Bueno, tanto los trabajos de Aboites como los míos se han concentrado principalmente en estudiar la centralización en manos federales,
pero no nos habíamos, digamos, la centralización en términos de recaudación, ¿no? ¿Cuál había sido el proceso, digamos, de esa centralización en la recaudación? Pero no nos habíamos preguntado por la distribución justo de esos ingresos. Y miren, hasta el momento, y a decir de los estudios específicamente dedicados al análisis histórico del federalismo fiscal mexicano, como les digo, pues hemos ofrecido una perspectiva amplia del proceso de centralización fiscal. Esto lo inició Aboites en 2003 con su libro clásico de Excepciones y Privilegios, y después, digamos, se profundizó a propósito de la sustitución IVA con mi tesis doctoral, que después fue publicada, dirigida por Ernest Sánchez Santiro en el Mora, y después publicada por la Facultad de Economía. Bueno, de ambos estudios sabemos que las dificultades federales por centralizar los diversos ramos tributarios, de esas dificultades, de las tensiones con las entidades federativas, con los contribuyentes, de las estrategias federales que se utilizaban para avanzar en sus objetivos centralizadores, y sobre la distribución prácticamente no habíamos dicho nada. Lo único que se había dicho hasta el momento es que se dispensó más dinero. Fue a propósito, digamos, de mi investigación doctoral que caímos en cuenta de que tras la coordinación de todas las entidades federativas con el ICIME en 1973, pues ahí caímos en cuenta que en realidad el talón de Aquiles de la centralización fiscal fue justo la tensión con las entidades federativas, y también supimos que esa tensión pues no se resolvió del todo en realidad, y que se utilizó, digamos, ahí un mecanismo relacionado con el diseño mismo del impuesto que les posibilitó a las haciendas estatales recibir todavía más dinero, ¿no? Entonces, eso habíamos dicho, se distensó de algún modo a través de la dispensa de dinero. Bueno, déjenle doy la vuelta. Entonces, la pregunta obligada, tras como recorrido o en esta reflexión inicial que tuvimos tanto Aboites como yo, pues fue, ¿y qué pasó entonces con dicha dispensa? O sea, ¿qué pasó, digamos, con esa distribución federal? ¿Por qué se recauda y distribuye de un modo y no del otro? Para responder a esta pregunta fue entonces que decidimos comparar los ingresos gubernamentales del DF, ahora Ciudad de México, obviamente reconociéndolo como el centro político federal, como la capital nacional, con los ingresos de las haciendas estatales. El resultado fue la observación de dos movimientos que dan cuenta de un nuevo arreglo fiscal de gran calado. Por un lado, el ascenso de los gobiernos estatales, y por el otro, el descenso del gobierno federal. Antes la tendencia era opuesta y se caracteriza, y debo decir que no única del siglo XX, o sea, porque en realidad creo que inicia desde al menos el siglo XIX. Bueno, antes la tendencia es opuesta y se caracteriza por el sostenido ascenso estatal y por el continuo ascenso federal. Entonces, lo que vemos a partir de 73 es justo, digamos, el viraje de esta tendencia. Digo, aquí no hay oportunidad, traigo en cuenta, pues, de proyectar nada, pero si leen el libro, van a ver ahí una gráfica que es el centro del argumento y da cuenta, digamos, de cómo se invierte. Bueno, el corolario de este planteamiento es preguntarnos si este arreglo tributario se devoró a sí mismo al dejar en solo manos federales, cada vez a lo largo del siglo XX, más a lo largo del siglo XX, la ingrata e impopular tarea de recaudar impuestos. Y es que al parecer una mayor dispensa de dinero a cambio de la centralización de la recaudación se está pasando de tueste, porque podría llegar el momento en el que el gobierno federal aumentara a tal grado el envío de fondos a las haciendas estatales que viera amenazada su propia viabilidad. Bueno, para sostener esta hipótesis, desarrollamos el texto en 7 apartados que ustedes ya verán, pero no quería dejar, digamos, como de comentarlos. En el primero subrayamos digamos, la conflictiva histórica relación fiscal entre el centro y las provincias. En el segundo ofrecemos un panorama de los estudios y fuentes disponibles para el estudio de las finanzas públicas. Y en el tercero y cuarto nos acercamos justo pues al meollo del asunto, digamos, que es esta tendencia que comentamos, considerando las participaciones y aportaciones, que son las dos vías principales, digamos, de dispensa del dinero federal hacia las haciendas estatales. Y en el quinto y sexto atendemos la diversidad de las haciendas estatales, y finalmente en el séptimo presentamos algunas consideraciones finales. De este recorrido rapidísimo me interesa rescatar dos cuestiones que tuvimos todo el tiempo, digamos, a la hora de pensar esta investigación. La primera, bueno, una de carácter pues casi que metodológico para los interesados en hacer historia fiscal. Y lo que queremos decir en ese sentido, o quisimos mostrar en ese sentido, es que lo hacendario en general y lo tributario en particular son problemas, digamos, con ritmos propios de cambios más lentos y más continuidades de las que creemos. En Ascenso Provinciano intentamos presentar una perspectiva de largo plazo sobre la distribución de los ingresos gubernamentales que mostró que las cuestiones hacendarias, si bien pasan por cuestiones ideológicas, van mucho más allá de estas y que responden, digamos, a la practicidad y pragmatismo inscritas y determinadas en y por diferentes contextos y tendencias nacionales e internacionales.
pero sobre todo que responden a diferentes arreglos y acuerdos políticos que no solamente dan cuenta de la hacienda pública, del comportamiento de la hacienda pública en general, sino que también ayudan a comprender la historia política mexicana de al menos los últimos 50 años. La segunda cuestión es la importancia de considerar una lectura histórica sí o sí del problema fiscal. En el caso mexicano, caracterizado por una carga fiscal tan baja, esta lectura cobra crucial importancia porque de otro modo vamos a seguir pensando que las haciendas estatales son las víctimas del cuento. Y ojo, no estamos diciendo que no presenten serios problemas presupuestales. Es evidente que las haciendas estatales exhiben insuficiencias crónicas que se han agravado en los últimos años. Lo que estamos diciendo es que la relación fiscal centro-provincias es históricamente definida y que su modificación, además de lenta, es delicada porque supone modificar la viabilidad misma del Estado mexicano. Modificar la baja recaudación fiscal apostando por las entidades federativas muestra sus límites. ¿Se debe seguir insistiendo en que los estados incrementen sus ingresos propios? ¿Esa estrategia no es ponerse con Sansón a las patadas? ¿Cuál es entonces la solución para incrementar la baja carga fiscal de nuestro país? Nosotros pensamos que valdría la pena iniciar con las minorías. Sería necesario comenzar a cobrar más a una pequeña minoría de empresarios y propietarios. Pero bueno, incluso logrando esto, no se resolverán todos los males de la hacienda pública de nuestro país, pero cualquier solución, pues, sin duda, tendría que pasar por aquí. Y bueno, pues esa es en términos generales la reflexión que está en Ascenso Provinciano y entonces pues les doy la palabra a ustedes. Muchas gracias. Siempre estimulo. ¿Sí? Un momentito, porque la tecnología falla. Ya está. Tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Luis Jauregui Frías. Él es doctor en Historia por el Colegio de México, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, trabaja en proyectos relacionados con la modernización fiscal en América Latina, siglos XVIII al XX, ha publicado diversos estudios sobre este tema y desde hace varios años se ocupa también de los estudios de las relaciones fiscales de los estados del noreste mexicano con la capital. En materia de divulgación es autor de él un capítulo en la Nueva Historia de México, Mínima de México, perdón, publicado por el Colegio de México, así como de la Historia Económica General de México por la misma editorial, además de Secretaría de Economía. También es coautor de la Nueva Historia General de México. En el ámbito de la docencia, ha impartido múltiples cursos sobre teoría, historia económica, talleres en historia de los impuestos en México y recientemente se ocupa del análisis del comportamiento financiero público del gobierno mexicano. Además de haber sido director general del Instituto Mora del periodo 2005 a 2015, presidió del 2007 al 2013 la Asociación Mexicana de Historia Económica, es coorganizador del Seminario Interinstitucional de Historia Económica. Y bueno, pues su amplia trayectoria le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Nitzia, gracias a Diana, que esperaba verla nada más porque somos amigos. Me da mucho gusto estar aquí en la Facultad de Economía porque yo trabajé aquí en la Facultad de Economía. Yo fui profesor allá en la escuela durante 7 años, profesor de teoría económica, así es que, no, también pensamiento económico, así es que está muy cerca de mi corazón y me da mucho gusto venir a platicar sobre este libro que, bueno, primero, a mí nunca me gustaron las presentaciones del libro, la verdad, porque uno no sabe qué decir. Como que les voy a platicar lo que dice el libro, no, porque el chiste de las presentaciones, ahora no, porque ahora ya somos todos más socialmente orientados, pero hubo una época cuando el mundo era, llamémoslo neoliberal, que no me gusta el concepto, pero lo podemos aplicar, que los libros se presentaban para que la gente los comprara. Y entonces con lo que uno terminaba siempre que hacía una presentación de un libro es, cuesta, no sé, 300 pesos, ahí está en la librería o hay descuento de 20%, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero eso ya se terminó y entonces digo, hacía mucho que no presentaba yo un libro propiamente. Y entonces digo, entonces, ¿qué hago? ¿De qué hablo? Del libro. En lugar de propiamente presentarlo, sino de qué es lo que me sedujo de hablar del libro. Primero que nada,
a mí me gustan mucho los trabajos que en el título plantean la hipótesis que van a probar. El título del libro es Ascenso Provinciano, que es un título un poco curioso. Yo no, como que no me acordaba del título Ascenso Provinciano y le llamaba Fulgores Provincianos, Pasión Provinciana, Dolores Provincianos, etcétera. Pero obviamente estábamos hablando de ese libro, de este libro, que además tiene un subtítulo, Trayectoria de los ingresos de las haciendas públicas de los estados de México entre 1973 y 2020. Ahora, inmediatamente me atrajo el libro, porque antes aún de que María me invitara, porque es un periodo que brinca del siglo XX al siglo XXI, okay, que además abarca 2 años del nuevo régimen y que además toca un problema que tiene México desde hace 200 años, que es cómo administrar un país, un territorio tan enorme como el de México. Otros países que son más mala onda, si quieren, lo que hacían en la misma época era, le cobraban impuestos especiales a los judíos, a los islam, lo que pasaba en la colonia, aquí en México. A los indios, le cobraban a los negros, les cobraban las castas. Estos mismos países, mala onda, no tenían oficinas cobradoras de impuestos en la lejanía, sino que las encargaban a unos cobradores de impuestos que pagaban por el privilegio de cobrarlo, se quedaban con un pedazo y luego el resto se supone que lo utilizaban para pagarle a los funcionarios, ya pues para ir a construir un puente o arreglar una calle, ese tipo de cosas. Cuando llega a México y se independiza, resulta que tiene un problema enorme, tiene un país muy grande, la mayoría de la población vive en medio, allá arriba trepado en un altiplano, y hay que mantenerlo unido porque hay mucho deseo de otros países de apoderarse de un territorio muy rico, que se llamaba República Mexicana, y que era enorme, enormísimo, y que además había recibido una publicidad muy mala de parte de Humboldt, que había dicho que era el cuerno de la abundancia y de aquí puede salir todo y entonces vengan para acá porque aquí hay muchos ricos y aquí hay mucha riqueza y no hay gente que la aproveche. Entonces había que hacer algo. Y entonces viene el esquema federado, es decir, que son un conjunto de soberanías que están paralelas a una soberanía nacional, y entonces estas soberanías estatales tienen la soberanía, el derecho de financiar sus propias actividades. Y entonces ocurre algo en los últimos 200 años. La Federación Mexicana se convierte, o el federalismo mexicano se convierte en una especie de acordeón. A veces es muy centralista, es decir, a veces la Ciudad de México es el centro, desde el punto de vista fiscal, financiero, es decir, el que provee los dineros, y a veces se abre el acordeón y se hace muy centrífugo, y entonces estados como Sonora, Yucatán, Tabasco, pues hacen lo que Dios les dé a entender, porque no hay de otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Ciudad de México no manda, porque así se decidió. Entonces esto es una especie de mantener el país junto por la vía de una aplicación pragmática, que es la que yo llamo del acordeón. Ahora, los estados de la República siempre han tenido que pagar algo por el privilegio de formar parte de esta Federación Mexicana, de estos Estados Unidos mexicanos. Entonces, la primera parte del libro, María y Luis, pues nos hablan qué fue lo que pagaron y cómo funcionó todo eso, trabajos que se han hecho muy serios al respecto, el contingente, y luego vino la famosa Cuarta Federal, y luego vino la que se terminó en 1948, y luego vino el ISIM, que es el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, donde todos los estados, no todos los estados accedieron a pagar. Esto es algo que nos dice María en otro libro. Y luego viene el IVA. Y entonces todos los estados se ponen de acuerdo y dicen, órale, yo le entro al IVA. Pero entonces resulta que
y esto es lo que está diciendo el libro de Ascenso Provinciano, hay una como, como presión de los estados para que el gobierno federal les quite de encima la monserga de tener que cobrar impuestos. ¿Por qué? Porque políticamente poner un impuesto, pues no, ¿verdad? Nadie que Samuelito García no se hubiera quedado en la gobernadora, de por sí tiene problemas. Y luego encima metiéndole impuestos a los regios o a los de Nuevo León, pues está difícil, ¿verdad? Entonces, empieza a ocurrir este ascenso provinciano. Todo seguía en base a lo que Luis y María descubrieron cuando María estuvo trabajando en su libro anterior, el del impuesto sobre ingresos mercantiles, pero también surge de una afirmación banquetera del secretario de Hacienda, José Meade, en 2017, ¿verdad? Banquetera, literalmente, de esas de acá, oiga, señor secretario, ¿qué opina de que? Y entonces José Meade afirma, llegamos al grado de que el secretario de Hacienda va a tener que ir a las secretarías estatales, a las secretarías de Hacienda estatales, a que le den dinero para poder financiar la obra pública, la seguridad pública, la defensa de la nación en el caso de que hubiera alguna amenaza extranjera, etcétera. De ahí viene todo este libro. Y no crean, es un gran libro. Primero, porque es un libro que habla de impuestos. Qué horror, qué horror. El tema más aburrido, yo no sé ni siquiera por qué María le entró cuando podía haber estudiado cuestiones de género y pecado y lugares y ese tipo de cosas. Lo que hace Gabriela Pulido, que me encanta, este tipo de cosas. No, impuestos. Primero. Segundo, o más bien, más aún hacia el libro, es un libro de historia. No es un libro de economía, no es un libro que les habla de incidencias y tasas marginales de impuestos y exenciones y ese tipo de cosas que son aburridas. Lo siento mucho, son aburridas. Lo que hacen los economistas, con todo respeto que estamos en una facultad de economía, son muy aburridas. Y están llenos de ecuaciones y de gráficas y de cuadros y de más ecuaciones, más gráficas y más cuadros. Esto es un trabajo de historia, pero es curioso, no es una historia cotidiana de esos libritos que sacaba la desaparecida Pilar Gonzalvo, lo de María Goríbar y ese tipo de gente, es un tema que conoce muy bien Carlos Becerril. No, no, porque es un libro que habla de instituciones. Entonces es un libro de historia económica, de instituciones la Secretaría de Hacienda, de instituciones en grupo, en globo, todos conjuntos, las secretarías de Hacienda de los estados, que no se ven mucho, porque en realidad lo que hace el libro es plantearse por qué se dio este ascenso provinciano. Segundo, ¿cómo se dio? Se dio a través de una cosa que se llama participaciones federales, que es un dinero que da la federación a los estados. ¿Por qué? Porque pobrecitos, ni madres, no se confundan. Se los dio, y esa es la conclusión del libro, se los dio a los más ricos, a los que eran mejores para cobrar impuestos, los impuestos locales, ya saben, esos impuestos que son locales del Estado, no locales de los municipios, que esa es otra historia otra virtud que tiene el libro y otra historia que aborda el libro marginalmente. Segundo, las aportaciones federales, que es otra cosa. Las aportaciones son ese dinero que te dicen, te lo doy, pero lo tienes que etiquetar para educación y para salud. Excuso decirles que los gobernadores de los estados, que apenas si pueden rebuznar su nombre, terminaron utilizando el dinero que les dio la gana para mandar matar por andar hablando mal de los gobernadores de los estados. Pero que no voy a ni decir, ¿verdad? No, no, es que es parte del problema. Lo menciona este libro, porque el libro tiene una tercera virtud. Plantea un chorro de problemas, ergo, líneas de investigación, así de agarrarlo, subrayar todas las líneas de investigación que pone, que son un chorro, e irse a una biblioteca, un archivo en línea, como sea, y empezar a indagar. No, ni siquiera que, ay, profesor,
¿De qué estudio? Es que me gusta el arbolito ese, quiero estudiar ese arbolito porque en mi licenciatura estudié el otro arbolito. Alumnos de historia, reales, les aviso. Y en mi maestría, pues, el otro arbolito, y ahora en mi doctorado, pues, un tercer arbolito. Eso es lo que hacen los historiadores. No, aquí hay problemas en serio, relevantes, que aportan a nuestro conocimiento de un problema real que tiene México, un problema que tiene ahorita la presidenta de la República, que es, ¿hago una reforma fiscal o no la hago? Porque la reforma fiscal es imperativísima desde hace muchos, muchos años. Y podemos hablar de reformas administrativas, vamos a poniendo más funcionarios, vamos abriendo otra oficina, vamos a patear el bote y decirle vamos a poner el IVA a los alimentos y la medicina. ¿Para qué? Para que los medios se paren de cabeza y para que todo el mundo la haga de tos, cuando en realidad el problema no se resuelve, nada más habla de él. Y ese es otro problema que abordan aquí, que señalan aquí, que me encanta. Y es, ¿por qué en México tenemos tan poca proporción de lo que pagan los mexicanos de impuestos frente a su Producto Interno Bruto? Es decir, el valor de los bienes y servicios que se producen internamente en este país. ¿Por qué? Si muchos países, Argentina tiene un porcentaje mayor, Brasil tiene un porcentaje mayor, aquí lo dicen. ¿Por qué México no? Esa es una pregunta que queda en el aire. Esa es una pregunta que requiere de muchos, muchos, muchos estudios que están planteados las preguntas aquí en el libro. Vayan y cómprenlo saliendo de aquí. Está en línea, creo. Entonces, no hay pretexto. Ahora, sí hay un pretexto desde el punto de vista social o societal, como dicen hoy día, que no tocan, conscientemente no lo tocan los autores, que es hablar de los contribuyentes. Ese tema no lo toca, pero hay un problema societal, se me choca la palabra, social, que es a los mexicanos no nos gusta hablar de impuestos. ¿Por qué creen que el IVA tuvo tanto éxito cuando llegó y entonces ahora cada pasta de dientes que compras le pagas el IVA y ni cuenta te das, ni te duele? ¿Por qué? Pues porque no queremos el impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta es difícil de pagar, de reportar en ceros, difícil de pagar. No hay descuentos de nada, pero de todas maneras no hay descuentos de nada, de nada, de nada. O sea, tú pagas lo que te descuentan en tu chamba, tu recibo de honorarios, eso que reciben ustedes cada día 10 y cada 25 del mes. ¿Y cuándo descuentan? Ok, por ahí le pedirás al doctor. A mí me han tocado doctores, geriatras, o decir, yo cuando estaba viejillo, que me dicen, no, es que yo no doy recibo de honorarios. ¿Y tú y quién más tú? Porque yo sí los doy. Bueno, yo sí los doy. Yo sí tengo mis actividades empresariales y todo lo que tú. A mí me pagan por venir a decir esto. No, no es cierto. Pero eso es un problema. Como no queremos hablar de los impuestos, ¿alguno de ustedes alguna vez le preguntó a su papá, a su mamá, ¿pagas impuestos? Mencionaba Antonio Ibarra, los impuestos y la muerte. Pues sí, entonces, pues, ¿para qué hablo de la muerte? De todas maneras, me he de morir de algo, como dicen los taxistas. Oye, pero pues ahora están muy duros el COVID y no quiero decir el dengue y la malaria y no sé qué tantas cosas. No, pues sí, de todas maneras me voy a morir de algo. Es lo mismo. De todas maneras, el gobierno se lo queda y de todas maneras se lo roban. Entonces, ¿para qué estudiar impuestos? Para poner una reforma fiscal que termine en Ricardo Salinas Pliego haciéndola de todos como lo hace. Digo, yo no estoy, yo soy el primero en abogar porque los ricos paguen lo que les corresponde de impuestos. Y no me vengan a mí con que el comercio informal, si le aplicaran impuestos no daría nada. Es que el tamaño del problema, y esto también lo señalan, el tamaño del problema es enorme, es tan grande que no hay manera de llegarle. ¿Por dónde le llegas? ¿Cómo destruyes un edificio de ese tamaño? ¿Empiezas abajo o empiezas por arriba? ¿O le metes una bomba y empiezas otra vez? Esto es un problema grave que tiene México. Y uno de los problemas es el ascenso provinciano, porque ahora resulta que el dinero que le están dando a los estados, que no es en la misma cantidad y en el mismo porcentaje a todos, o sea, hay enorme desigualdad entre los estados del norte y los estados del sur. Lo dan
y generaron un problema más grande del que querían corregir, si es que de alguna manera lo querían corregir. Y no es que no quede muy claro en el libro que querían corregir un problema, sino lo que queda claro en el libro es, se fueron por ese camino porque ese es el camino que se les ocurrió para no hacer una reforma fiscal, patear el bote más adelante. Y entonces vamos dándoles a los estados, para que los estados pues lo apliquen en lo que ellos creen. El puentecito, la carretera, la presa. Vean lo que le pasó ¿a quién le pasó? A todos. La Ciudad de México está quedando sin agua. ¿Por qué? Porque el sistema Lerma, el sistema Cutzamala, todos no les dieron mantenimiento. El problema no nada más es la falta de obra pública, es la falta de inversión pública. Mantener las carreteras están llenas de baches. ¿Por qué? Porque se lo dieron a los estados. ¿Qué hace el estado de Nuevo León? Voy a hablar de Nuevo León nada más porque soy de Monterrey, no por otra razón. ¿Qué hace el estado de Nuevo León? Pues viven como pachás, se enriquecen como tales, sus gobernantes, sus congresos, los líderes sindicales, y uno tras otro, uno tras otro. Y entonces, claro, las carreteras están llenas de baches, se les acabó el agua y entonces, no, pues que no pusieron los tubos en la presa del Cuchillo o la que sea, ¿no? Y así una tras otra, que sacan los medios. ¿Por qué? Porque los medios venden que el tubito no jaló, cuando el problema es mucho más grande de un tubo. Entonces, eso, y luego vinieron las aportaciones federales, que primero las participaciones fueron más que las aportaciones y luego las aportaciones fueron más que las participaciones, y así se la han llevado. Nótense en un lapso grande cómo para no reformar algo se inventan cosas. Esa es la historia del federalismo mexicano. ¿Cómo le haces para responder estoy hablando desde hace 200 años, para responder a las exigencias de grupos de poder en Nuevo León, en Sonora, en Jalisco, en Yucatán, entre los cuales está un nuevo grupo de poder que llegó de repente hace 20, 25, 30 años, que se llama la delincuencia, primero organizada y ahora desorganizada? ¿Cómo le haces para darle gusto a todos ellos en un país tan grandote? No, pues reforma fiscal para construir escuelas, para construir hospitales, para carretera, olvídense de la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. No, pues mejor inventémonos que le damos dinero a la federación, perdón, a los estados. Y luego participaciones, qué padre, participaciones. Ahora inventémonos aportaciones. Ahora cambiemos del nombre a federalismo. Federalización en mis tiempos, cuando yo nací, crecí, me reproduje y moriré. No, no me reproduje, pero bueno. Es que el centro se encargue o administre de alguna manera a las partes para que se mantenga todo junto. Pero luego cambió, durante algunos años cambió, y ahora resulta que federalización era que las partes le dieran al centro. Cambió todo el término, la concepción del término. De eso, todas esas cosas son eso. Hacer como que cambiamos, pero no cambiamos. Y entonces la participación de los impuestos que pagamos los mexicanos, IVA, impuestos sobre la renta, el alcohol, los cigarros, las aduanas, predio, lo que ustedes quieran. Todos esos dineros son una proporción muy chiquita respecto a lo que produce México. Pero ¿cómo lo produce? Necesitas tú tener, por usar el ejemplo, carreteras. Si no hay dinero para pagar carreteras, para quitarle el bache o para vigilarlas, para que no las asalten, entonces, ¿qué haces? Se viene abajo la economía. Porque además hay un problema muy grande en este periodo. Pasamos de 50 a 127 millones de habitantes. O sea, 77 millones de personas. En 1973 yo ya bailaba en las discotecas. Bailaba música de ABBA o de no sé quién. Grand Funk, si les gusta el rock.
O sea, no es como que haya sido, estoy viendo allá Europa en el siglo XIX. Estoy hablando de mi país que aumentó la población de esa manera. Y claro, no hay gobierno que aguante un incremento poblacional de ese tamaño en un plazo tan corto. No hay manera. No, que los políticos son X, Y y todo lo que ustedes quieran. Sí, pero es que no hay manera. Entonces, ¿qué haces? Si quieres progresar en la vida económicamente, porque además hay un cambio de mentalidad, llámenlo neoliberalismo, lo que ustedes quieran, hay un cambio de mentalidad en donde no hay hijas, ni hijos, ni honor, ni dignidad, ni patria, ni nacionalismo, ni nada, solo hay dinero. Y entonces, ¿cómo le hago para hacerme de dinero? Pues me aprovecho de aquí, me aprovecho de allá, me pongo bien vivo. El que no tranza no avanza, ¿no? Y en el camino creció la población 20, ¿qué? ¿Cuántos? 50, 77 millones de personas. Cada uno pide agua, pide comida, pide escuela, pide salud, etcétera. Y entonces, bueno, démosle, como no vamos a cobrarle a los barricos, el señor Slim, el otro día vi una foto del señor Slim saliendo de su carro, él iba conduciendo así como diciendo, miren qué pueblo soy. Puta, me estoy viendo bien, bien chairo, pero me vale madres. El señor Slim saliendo de Palacio Nacional, porque ha ido a visitar a la señora presidenta. Bien, es una cortesía que un hombre de esa magnitud económica pues vaya a la casa de la señora y le diga, señor, estoy a sus órdenes. Perfecto. Nadie le quita eso. Pero no nos engañemos. No nos engañemos. Fue un poco como para decirle, aquí estoy. Y tú sabes que reformas fiscales, no. Si quieres, ¿sabes qué? No le subo el teléfono. Eso le vende. No le voy a subir a la tarifa telefónica de teléfonos fijos. ¿Quién usa teléfonos fijos hoy día? Nadie. O sea, son estas, y eso es lo que me encanta del libro. Tiene mucha referencia hemerográfica, periódicos del Reforma, La Jornada, El Universal, todas esas cosas. Utilizado magistralmente por historiadores. Eso hacen los historiadores, no los economistas. Entonces, es un libro de historia, sí es un libro, pues a ratos, el capítulo, creo que es el capítulo 6, uno de los capítulos que se la pasa hablando de números. Pero si ven por encima de los números, sí se van a dar cuenta de que hay estados arriba y hay estados abajo. Y además hay hechos curiosos, como por ejemplo, el estado de Jalisco, en algunos años, entre 1973 y 2020, según los datos, el estado de Jalisco en algunos periodos no ha estado arriba, ha estado abajo. De los de abajo, porque no usan todos, no usan los 32 estados, porque si no, esto sería una Biblia de Jerusalén. No, no, no. Hacen 6 de arriba y 6 de abajo para hacer, para postular cómo algunos a lo largo del tiempo se han beneficiado de las participaciones y otros, los estados más de arriba, han mantenido el cobro de sus impuestos, reciben participaciones pocas, pero porque mantienen el cobro de sus impuestos. Luego algo que escandaliza, pero escandalizó desde que ocurrió la deuda del estado de Coahuila. Ese señor, ¿cómo se pide? Moreira, ¿verdad? Sí, acabó en el bote. No, en algún lado, por lavado de dinero. Y luego estuvo su hermano, por cierto, y ahí andan. Ese es parte del problema. Ahí andan. Carlos Becerril me regala un libro hace algunos años que leí con mucho interés que se llama Los Dueños del Congreso. Y es un libro publicado por un periodista, no sé dónde escribe ahorita, pero hizo un análisis de nombres y se dio cuenta de que desde 1935 más o menos, 40, el Congreso son las mismas familias. ¿Por qué? Porque como no hay reelección, ¿qué haces? Si no te puedes reelegir como gobernador de Sonora, te vas de senador y luego de diputado y luego otra vez de senador y luego otra vez de diputado y luego viene otro partido. Y entonces es un chin, ya no puedo vivir del presupuesto. ¿A quién puso? A la hija. No voy a decir nombres porque luego ya esto está muy descarado de mi parte. Pero no, pero se supone que una universidad es un espacio libre
Pero bueno, ya no sé. Sí, ya cállate la boca, no, hombre, qué bruto. Me vale madre. De todas maneras. Bueno, el libro tiene un montononal de conclusiones que vale la pena que las lean. Primero que nada está la problemática de mencionada nada más, porque les digo, es un libro chiquito, lo cual otra de las ventajas es un libro breve. La fiscalía de los municipios. Los presidentes municipales, otros. No, pues no van a cobrar, ¿verdad? El predial que se los dieron en este periodo, se los entregaron, les dijo la federación, el impuesto predial lo cobran ustedes. Ernesto Sánchez Santillán nos hizo un trabajo hace muchos años muy bonito sobre por qué, que marcaba una tendencia, no lo dice así explícitamente, pero marcaba una tendencia de por qué en México no existe un predial federal. Primero que nada en el siglo XIX, porque no había una propiedad que pudiera ser grabada. ¿Por qué? Porque la propiedad indígena y la propiedad de la iglesia y este tipo de cosas, no había sujetos fiscales propiamente. Luego, una colega muy querida nuestra, Luz María Uthoff, escribe una cosa sobre el predial federal que se quiso poner en los años 20, 1920. Tampoco, por supuesto que no. No vamos a permitir que el gobierno federal ingrese a ser un padrón de propiedades en un problema que es irresoluble completamente. Yo no sé qué pasa. Por ejemplo, en el puerto de Acapulco. O sea, tú vas a tener a encuestadores preguntando propiedades en el puerto de Acapulco. No, pues. Y lo mencionan, ¿eh? Mencionan que es uno de los grandes problemas en México, el puerto de Acapulco. O el estado de Guerrero, en general, el estado de Tabasco. O sea, problemas muy específicos, muy concretos. Entonces, le dieron el predial, que lo tenían los municipios, se lo dieron a ellos. Ya dijeron, ya, encárguense. Pero los municipios no saben cobrar predial. Pues, ¿qué hicieron? Se lo dieron a los gobiernos de los estados. Más dinero para los gobernadores. ¿Por qué creen que se arma la CONAGO? Ay, vamos a erigirnos todos en un grupo de gobernadores que vamos a defender el federalismo. No, porque se sintieron amenazados de alguna manera. Cada que vean ustedes que un poderoso se junta con otro poderoso es porque se siente amenazado por algo. Bueno, les recomiendo que lean el libro, cómprelo, escaneenlo, todo, pero léanlo. Léanlo, cítenlo mucho porque estas gentes viven de eso, de las citas. Y mi revista también, América ya tiene la historia económica, por favor, sale 4 veces al año. Está en línea, Instituto Mora. Muchas gracias. Muchas gracias, Nitzia. ¿Gustas presentar a Carlos? Pasamos con el doctor Carlos de Jesús Becerril Hernández, doctor y maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, maestro en Derecho Fiscal y licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla, Premio Gastón García Cantú en Investigación Histórica sobre la Reforma Liberal que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Premio al mejor artículo de historia económica que otorga el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, autor de libros como Hacienda Pública y Administración Fiscal, Legislación Tributaria del Segundo Imperio Mexicano, Antecedentes y Desarrollo y El Juicio de Amparo en Materia Fiscal 1879-1933. Bienvenido también. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Agradezco a María del Ángel en especial. María y yo nos conocemos desde 2012, entonces somos amigos desde 2012 y compartimos el crecimiento juntos en el Instituto Mora. Ahí se forman los cárteles los cárteles de la fiscalidad, ahí se forman. Entonces nos formamos, en el caso de María y yo, bajo la batuta primero yo de Ernest Sánchez, que está aquí sentado, y después yo mismo con el doctor Luis Jauregui, que tengo aquí al lado, y que pues de ahí sacamos estos temas de interés. En ese sentido,
tengo muchas preguntas de este libro. Es un libro que nos abre la puerta a muchas preguntas y sobre todo porque eso hacen los buenos libros. Nos dicen qué es los límites de un sistema, cuáles son las particularidades que hablan del mismo, y simplemente me gustaría señalar cuestiones muy generales para que cuando lo compren, lo descarguen o lo circulen por allí, tengan presente que tienen que leerlo porque los presentadores de libros básicamente lo que hacemos es un tráiler de la película para que ustedes se animen a comprarlo. Entonces, y sobre todo, yo no sé si viven de las citas, pero sí para citarlo porque, porque es importante en muchos sentidos. Efectivamente, como dice Luis Jauregui, es un libro de historia y por lo tanto se enmarca en la metodología de la historia económica fiscal, que no deja de ser, y ahí voy a ser polémico, pero esas son las clases que tomaba en teoría de la historia, no deja de ser parte de la historia y no de la economía, ¿no? Es la historia económica, es parte de la historia, se acabó. Entonces, y por eso tiene algunos componentes bien particulares que nos permiten contestar una pregunta que Luis Jauregui se hizo en un capítulo de un libro homenaje a Carlos Marichal, donde analiza precisamente, yo hice la reseña, está en Ale América Latina de la Historia Económica, para promocionar su revista. Allí Luis se hace una pregunta y dice, bueno, además de que le encanta ser polémico, dice, la historia económica, ¿cómo se analiza jurídicamente? En el caso yo lo hago desde el punto de vista del derecho fiscal, desde la economía, desde la historia política, desde la historia social, pero más allá de eso, dice, la historia económica debe de responder a una gran pregunta que es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿No? Y ese es precisamente el asunto de todo este libro. Y ni siquiera es lo que los historiadores prohíben, el presentismo, pero si citamos a historiadores como Benedetto Croce, pues nos van a decir que en realidad toda historia es historia contemporánea, porque en realidad nosotros nos acercamos al pasado porque queremos comprender nuestro presente y porque al final del día lo vemos con los ojos del presente. Aunque muchos historiadores se ofenden cuando les dices eso, no es una ofensa, es simplemente porque están tratando de explicarse una problemática del tiempo presente, y es precisamente este libro que comienza así, dividido en 6 capítulos, y uno de ellos es sus consideraciones finales. En 223 páginas nos dicen lo que tienen que plantear, lo cual agradezco mucho. Cuando tenga que callarme, me callas. Lo agradezco mucho porque es una cuestión didáctica, incluso a los estudiantes de doctorado en Derecho. Hoy les decía, miren, este es un ejemplo de un libro que en 222 páginas, porque lo demás son anexos, puede explicar una problemática, ¿no? Por los de Derecho están acostumbrados a hacer sus tesis de doctorado de este tamaño, ¿no? Y parece que les cobran por kilo hoja, ¿no? Entonces de pronto dices, yo no voy a leer 500 hojas, estás muy mal si crees que voy a leerlo. O sea, pero en esta cosa, cuando lo empiezas a leer, vas rápido, 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 rápido. Además, tienen la particularidad del historiador. El historiador, también se va a enojar, pero decía don Luis González y González, pues es uno de los pocos que podría escribir más que como un argumento así totalmente duro, puede escribir a la manera de literato, una manera de corrida. Entonces, eso me parece súper bien, porque de verdad, me ha tocado que leo libros a veces, no diré nombres, pero luego leo y me sangran los ojos así porque ya no puedo. Yo digo, híjole, y les digo a la gente, yo hago historia del derecho y de la economía. O sea, para que a mí algo me duerma, tienes que ser el doctor Valium, básicamente, el que está escribiendo. Entonces, sí, el clonazepam y todo. Entonces, el libro es bien interesante y plantea unas problemáticas que me gustaría señalarles para que las empiecen a ver en términos bien importantes, que es lo que están haciendo estos personajes. Primero, la razón de escribir este libro es bien importante. Dicen ellos que quieren analizar las principales tendencias de los ingresos de las haciendas públicas de las entidades federativas desde 1973 al 2020. Es la relación entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, y van a destacar cambios y continuidades, muy a la manera de los historiadores, a lo largo del tiempo para entender el lugar de la historia contemporánea de México. Estudia tensiones y acuerdos entre grupos involucrados,
muy también a la manera de los historiadores, subrayando particularidades del quehacer fiscal definidas por pragmatismo y sentido común. Y nos dicen, tenemos 6 motivaciones. Primero, la mala situación de las haciendas de los gobiernos estatales en 2021. Y de hecho comienzan su análisis con la larga, una crítica o una queja amarga de lo que decía Luis, cuando estos gobernadores comienzan a endeudarse y van a la federación básicamente a decir, hay uno que no me acuerdo quién es, bueno, sí me acuerdo, pero no puedo decir porque trabajo en un lugar donde no deben saberlo, que dice, tengo 300 pesos en la cuenta del Estado, y entonces, pues, ¿qué hago? Ayúdenme, por favor, ya no sé, ya no puedo salir de esto, ¿no? Esa sería la primera, la mala situación de las haciendas de los gobiernos estatales hoy en día, es decir, bueno, en 2020. Segundo, la posibilidad de ahondar en la baja carga fiscal mexicana en relación con el tamaño de su economía. Ese es otro gran problema en México. Es más, en una consultoría fiscal que tengo con Miriam Bravo, lo que siempre decimos es, quieren invertir en México y hacerse de un capital interesante, vengan con nosotros y los asesoramos con la baja carga fiscal que hay en México y que además el impuesto sobre la renta te permite deducir muchas cosas, que incluso este traje lo puedo deducir si me dedico a ser abogado, ¿no? Porque es un gasto indispensable para la realización de la función del contribuyente. Entonces, la baja carga fiscal en México es bien interesante porque los apoyos para los digamos, para el desarrollo económico en este país no se dan por vía de Secretaría de Economía, están equivocados si quieren encontrar allí, se dan por vía de Secretaría de Hacienda, mediante incentivos fiscales y deducciones fiscales en los diferentes impuestos. Tercer asunto, además de la baja carga fiscal, el desinterés general por la cuestión tributaria en México en el presente, ¿no? En estos que llamaríamos historia del presente y en los cuales el Instituto Mora, pues es la sede de la historia del presente, que ellos enseñaron a hacer historia oral y todo este asunto, pues es bien interesante porque básicamente para algunas personas ya 1970, 2020 les parece que no es historia, ¿sale? En algún manual de historia del derecho de jurídicas aquí atrás, no diré el nombre, nada más busquen, se llama Manual de Historia del Derecho, dice el autor que él acaba en 1920 porque en adelante ya no es historia, ¿no? Dice ya es un análisis del presente. Bueno, hay que ir a Francia a aprender un poquito de temas, bueno, o leerlo, o hay que leer, sí, hay que leerlo, hay que abrir el periódico tú. Esa sería la tercera. Efectivamente hay un desinterés desde la historia, digamos, tributaria, aunque sí hay, como ellos mismos lo dicen, acercamientos desde la historia jurídica, el caso de lo que luego yo a veces hago, desde la historia, poco menos de la contabilidad, pero existen personas que hacen eso, y desde el análisis económico, pues hay algunos otros que lo hacen. La cuarta motivación es la crítica a la postura del gobierno federal de evitar una reforma tributaria, y sin embargo sí hay. Si hablamos en términos de qué es una reforma, pues es un movimiento, tanto Douglas North en su libro Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico define que es una reforma, y también los abogados definen que es una reforma y sería un cambio consensuado y pacífico dentro de la estructura institucional de un Estado-nación, punto. Entonces, reformas sí hay. Yo tengo un texto que se llama Crónica de los deseos no cumplidos, la reforma fiscal en México en el periodo de Enrique Peña Nieto. Claro que hay una reforma, lo que pasa es que el derecho se divide en dos: reforma sustantiva a las leyes y reforma adjetiva al procedimiento. El procedimiento para llevar a cabo el cobro es políticamente más viable que el procedimiento para llevar, perdón, que la reforma sustantiva, aumentar tasas, aumentar impuestos. Eso no es políticamente correcto, bueno, eso es políticamente muy costoso porque la gente no quiere pagar impuestos, efectivamente, pero si les dices que ya no va a haber exenciones, que tienes que pagar, le haces esquemas de pagos chiquitos como existe en el SAT, que puedes pagar como en el Coppel con abonos, entonces te ayuda muchísimo para poder entender por qué hace una semana, si mal recuerdo, el Financiero publicó una nota diciendo Claudia Sheinbaum hereda una hacienda pública con 6.9%, mucho más de mayor recaudación que el año pasado, ¿no? Y en algún momento AMLO, ahora eso no hace que sean mejores personas, al contrario, les genera mayor responsabilidad porque tienen que mantener constante la recaudación. Pero eso es bien interesante, o sea, reforma administrativa sí hay, reforma sustantiva pues no la hay.
pero la reforma administrativa incluye el aumento no solamente de la tasa o tarifa en el caso de los impuestos al comercio exterior, sino también de la base gravable, y eso sí ha habido, ¿no? El aumento al IVA para aumentar la base gravable de lo que se puede o no gravar, eso en los últimos años ha sido bien interesante porque antes estaban exentos ciertas cuestiones y de repente la reforma de Peña Nieto se dijo, bueno, la comida de las mascotas tienen que pagar también IVA porque solamente está exenta la comida de los seres humanos, los de las mascotas no. Les tengo la pésima noticia que tener una mascota implica capacidad económica y necesitamos cobrarles, por eso tienen mascota, porque pueden tener, si no, no tengan mascota, no se mueren si no tienen mascota, pero sí se mueren si no tienen comida y eso no debe ser grabado nunca. ¿Sale? Yo tengo un gatito y lo quiero mucho. Entonces, tiene sus corbatitas. Pero el asunto es que aumentaron la base gravable y que decía la prensa, sí, estamos regresando a Santana, que le están cobrando impuestos a los perros, no sé qué. Y en realidad fue un aumento de la base gravable. Entonces, en eso sí. Cuarto punto, dicen ellos, mi cuarta motivación, reflexión sobre la relación entre la historia fiscal y el neoliberalismo. ¿Vale? Ese componente ideológico, político, neoliberal también está aquí presente, sobre todo en los años 70, bueno, pues el periodo neoliberal, hoy también sueno muy de la 4T, pero el periodo neoliberal, sí, evidentemente, es una reducción en gasto público y en otras cosas que al final no sé qué pasaron con ellas. Y finalmente un motivo personal de los autores, también se vale el motivo personal, lo dicen ellos, son bien honestos, dicen, bueno, también nos interesa pues que nos conozcan, que nos citen, que presentemos libros, que empecemos la gira de los… Yo a este libro le decía a los provincianos también lloran porque al final tengo una crítica sobre eso, porque, bueno, ahorita lo diré. Alcances y límites de su trabajo. En estos 6 capítulos, bueno, se centra evidentemente en los ingresos de las haciendas estatales, pero excluye a los egresos. Eso… A ver, no hay nada, nada que nos pueda causar resquemor, sino que simplemente los autores son muy honestos. Es decir, yo voy a estudiar los ingresos y se vale, los estudios por eso tienen objetivos. Mi objetivo es estudiar las sillas del edificio de posgrados. Oiga, ¿y por qué no estudia las sillas de la facultad? Porque mi objetivo es estudiar las sillas de la facultad de posgrados. ¿Se acabó? ¿No? Aquí ellos dicen, bueno, voy a estudiar los ingresos de las haciendas estatales y voy a excluir a los egresos. Eso alguien más lo va a hacer. Ese es uno de los listados que dice Luis Jáuregui, alguien más lo puede hacer después, ¿no? Porque además no podemos hacer todo, no nos alcanza la vida y pues luego no nos alcanza muchas cosas. Además el CONACYT evalúa cada determinado tiempo y si no te echa. Bueno, ustedes que todavía están, porque yo nada más, porque me amparé un rato y ya ando, pero… Soy la víctima de la federación, exactamente. También obedece a razones metodológicas y no considera otro ente que acaba de salir de su estudio, para que lo tengan presente, no están considerados los municipios, porque los municipios no tienen facultad, no tienen potestad fiscal originaria, la tienen delegada, es decir, la legislatura de los estados se las da, ellos efectivamente cobran cosas. Es más, hay una tesis de doctorado que están haciendo en la Universidad de Anáhuac conmigo sobre la prevención del delito en los municipios por medio de las multas y el estudio cuantitativo que hace la alumna dice, mira, por medio de multas no solo prevengo delitos, sino recaudo más. Y le digo, y efectivamente, porque no es una potestad fiscal, es una potestad sancionadora administrativa que tú tienes. Nada más que como no la aprovechan, pues ahí es ese asunto. Afortunadamente ella es legisladora y ya lo va a aprovechar. Y finalmente, voy a leer la hipótesis porque me fascinó. La hipótesis general es que las haciendas estatales no solo son un indicador de sí mismas, sino que permiten acrecentar los arreglos y acuerdos políticos que hacen posible el tamaño y la trayectoria de los ingresos gubernamentales. El estudio propone que México modificó radicalmente su forma de organización política a partir de la década de 1960 y que fijar la atención en los cambios ocurridos en torno a la distribución de los ingresos gubernamentales ayuda a entender el carácter del nuevo ritmo. La perspectiva histórica que utilizan se divide en 3. Primero, 1824, donde brevemente analizan el origen del federalismo fiscal, efectivamente en la ley de repartición de rentas de 4 de agosto de 1824, norma fundante básica, como le llaman en un texto del federalismo fiscal mexicano, y luego el desarrollo un poco
digamos, accidentado en el siglo XIX, sobre todo con los centralismos, sobre todo con el imperio, que en el imperio hubo una propuesta de tener impuesto predial, pues no federal, pero sí central, la contribución a las propiedades, a las fincas rústicas y urbanas de Maximiliano de Habsburgo, nada más que lo decreta y 2 meses después los propietarios mandan una exposición, así se llamaba en el momento, una exposición a él y le dicen, esperamos que la diferencia de idioma entre usted y nosotros, porque hablaba otro idioma, haya desembocado en este error de este impuesto que no vamos a pagar. 2 meses después lo deroga, ¿no? Y bueno, ahí ya verán en un libro que yo tengo eso y es bien divertido porque, pues evidentemente, ¿quién trajo a Maximiliano? Pues los propietarios, ¿no? Y ni modo que esos hay que cobrarles impuestos. Ese se pelea con todo mundo, eso no es bueno. El contingente, 1861, esa es la segunda fecha, que más adelante va a ser sustituido por la contribución federal. Contingente 1824, 1821 con Benito Juárez, derogado en 1863 con Maximiliano, porque eso se vuelve central. Y el objetivo de este impuesto, 1970-2020. Fuentes de información, antes de pasar a las preguntas y cosas padres. También me agrada las fuentes de información porque son poco valoradas entre los historiadores. ¿En qué sentido? Dicen, nosotros estábamos en la pandemia 2020 de COVID-19, entonces nos fuimos al internet, ¿no? En vez de irte a bajar cosas non santas, se fueron al internet y dijeron, nuestras principales fuentes son los informes y series del Banco de México, del Fondo Monetario Internacional, textos y series del Instituto, bueno, del INEGI y documentos de la Secretaría de Hacienda. Esto también nos abre una posibilidad metodológica en la concepción de la historia fiscal del siglo XXI, pues porque no se vayan a desmayar los que hacen historia colonial, pero no tienes que ir al archivo. Se para Ernest Sánchez Antiro y se va, ¿no? No, o sea, no tienes que hacerlo a ese grado si la fuente está disponible en este asunto, ¿no? O sea, bueno, también todo el fondo del Segundo Imperio está disponible en línea, no tienen que ir, entonces ahí está. Bien, y en este sentido, tiene 2 características básicas también. Vamos a ver el ascenso provinciano en 3 momentos. 1973, incremento sostenido de las entregas de fondos federales a las haciendas estatales. Es decir, cada vez los van haciendo más dependientes de la federación. Eso es cierto, pero hay una particularidad que aquí no se dice, pero que sí hay que tener presente, aunque se da se da por sentada. Los estados no renuncian constitucionalmente a sus facultades fiscales, ahí están. Nada más que los candados son distintos. Cuando Samuel, ¿cómo se llama? ¿García? Cuando Samuel García dice, me voy a largar de aquí porque ya no quiero pagar IVA, pues después los abogados le dijeron, híjole, para irte de aquí, es más fácil salir de la mafia que salir de esta federación. ¿Por qué? Porque hay candados que no permiten a los estados salirse del pacto federal fiscal, en tanto que tiene que ser una aprobación, básicamente, es casi como una reforma constitucional, ¿no? Aunque han dicho que pueden ver si es constitucional o no, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero eso es importante, porque la siguen conservando. ¿Cómo la siguen conservando? En su diseño constitucional. Es decir, no han renunciado a ellas por la vía constitucional, aunque sí las han coordinado por la vía legal. Por eso tiene una ley de coordinación fiscal y por eso la ley de coordinación fiscal da aportaciones y participaciones. Los 2 instrumentos más importantes, ojo, de este libro también son aportaciones y participaciones. Participaciones se dan desde el año de la canica, siglo XIX, a las aduanas, dicen ellos, y las aportaciones se dan a partir de 1989, cuando hay que hacer otros rubros. Y también aquí destacan y dicen ellos, aquí no consideramos otros rubros que reciben los estados por conceptos de otros apoyos. Ejemplo, excedentes petroleros, que también reciben los municipios sobre todo. Tampoco sobre ayudas para desastres naturales en algún momento, cuando existían estas cosas, etcétera. Eso tampoco está aquí. ¿Perdón? Bueno, consideremos que lo que dices es cierto, pero sí ahí está, no es cierto. El dato no es falso, pero se exagera.
El año 2000, reducción moderada del peso federal en las haciendas estatales. Y aquí es bien importante porque la reducción no es drástica. El ascenso provinciano, por eso el título es bien bonito, se llama ascenso provinciano y no victoria provinciana y no el aplaste de los provincianos, ¿no? Y por eso le llamo los provincianos también lloran, porque quisieran haber ascendido un poco más y sin embargo el modelo al que les tocó llegar, yo no creo que les vaya a estirar mucho para seguir ascendiendo, pero eso ya lo dirá nuestra presidenta, justamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que todavía existe, no sé cuánto tiempo más, pero hace 3 semanas me invitó a hablar sobre una reforma fiscal en México y le decía, con todo lo que hay, no hay necesidad de una reforma fiscal en México. No hay ninguna necesidad de aumentar tasas ni nada. Es más, sigan administrando bien lo que tienen y con eso está perfecto. Entonces, finalmente, insisto, participaciones y aportaciones es el principal asunto del libro y al final María María también y Luis Aboites le prestan mucha atención al endeudamiento. Si somos discípulos de Ernest Sánchez Antiro, nos enseñó que primero hay que analizar los egresos, luego los ingresos y la deuda pública, componentes básicos de una hacienda, de un estudio de hacienda pública integral. Entonces, el endeudamiento estatal es precisamente una problemática que tienen estos estados. Y por eso es la necesidad de este libro. Les tengo la maravillosa noticia que eso se puede arreglar. Se puede modificar la Constitución para prohibir a los estados endeudarse. ¿Ya? Punto. Tiren el libro. O sea, no, porque se puede modificar y se les puede prohibir pedir préstamos, se acabó, ya, no tienes que hacer nada. Y se puede, ya probaron que no podemos hacer nada hace 2 días. Luego, también, pero eso es importante porque los estados recurren a deuda interna y externa y eso es muy grave en una federación donde los estados no deberían recurrir a préstamos ni internos ni externos, no debería estar en sus facultades. Es algo que no sé cómo llegaron a ello. También es importante hablar del texto cuando habla de la Ley de Disciplina Financiera de 2016, que vino a dar los parámetros generales para poder ver cómo podía operar reglas y presupuestos, sistemas de alertas y además ver la deuda de los estados y de los municipios. Sí me leí todo tu libro, me gustó muchísimo. Los retos del federalismo fiscal, de acuerdo a María del Ángel, sería la capacidad de aumentar la recaudación general del país, el balance entre autonomía estatal y eficiencia recaudatoria, implementación de mecanismos de control y transparencia y adaptación de nuevos desafíos económicos y sociales. Y finalmente dice este texto, ¿cuál es el futuro o el desafío de todo esto? Lo podemos dividir en 4. Hay que dejar de depender de transferencias federales. Yo diría que eso es útil en la cuestión de la praxis federalista fiscal pura, pero no veo manera en una estructura donde no están cabiendo disidentes dentro de quien no quiera hacer lo tuyo. ¿Por qué la coordinación fiscal vino a porque si ustedes ven antes de la ley de coordinación fiscal, los estados, o cuando yo analizo el amparo fiscal, casi el 70% de los amparos tienen que ver con leyes estatales durante el siglo XIX y menos del 20% tienen que ver con leyes federales. Pero en pleno 2024 es al revés. La mayor parte de los amparos tienen que ver con leyes federales, casi el 80 y algo % impugnan leyes federales y menos del 20% impugnan leyes estatales. ¿Por qué? Pues porque el primer contacto del contribuyente del siglo XXI es la federación, como llegan a decir ellos, aportan hasta el 90% de los ingresos de las entidades estatales, porque es más fácil poner la mano y que te den dinero a que tú lo recaudes, porque además el costo político de un aumento de impuestos lo va a absorber la federación y no los estados, ¿no? Ahorita si suben los impuestos todos culpamos a la pobre presidenta, pero en realidad es algo de coordinar, ella le llama coordinar, yo le digo cooptar las cuestiones fiscales. Esa sería la primera, dejar de depender de transferencias federales, nos dicen estos autores, el futuro de las haciendas estatales. No le veo mucho futuro a eso y no está mal lo que se está viviendo, simplemente es un modo distinto de administrar las cosas. Segundo, capacidad recaudatoria.
Hay que mejorar la capacidad local sin afectar la economía estatal. Eso sí se puede. ¿Y quién lo ha hecho y quiénes son los ejemplos de quién lo está haciendo? Chiapas con los impuestos ecológicos. Ellos agarraron y dijeron, vamos a poner todo esto a la ecología y al turismo. El otro estado que está arriba, Quintana Roo, que tienen impuestos a los turistas. Y Puebla, que tiene impuestos que tienen muchos estados, pero sobre todo los que son de turistas, que tienen un impuesto estatal a hospedajes. Y eso es padre. El Estado de México, les recomiendo que vayan y pongan su domicilio fiscal en el Estado de México, que tiene impuestos sobre las nóminas, que además es acreditable con el impuesto sobre la renta. O sea, si tu impuesto sobre las nóminas te sale menor en el Estado de México, te acreditan con el ISR, tú no pagas en la federal y pagas mejor al Estado de México. Entonces piensen por qué la mayoría o gran parte de las empresas tienen su domicilio fiscal en el Estado de México, ¿sale? Porque tiene esos incentivos fiscales. Tercero, por cierto, mi domicilio fiscal está en el Estado de México. No es cierto. Por si quieren facturarme. 3, manejo de la deuda. Muy bien, me fascina el control y el endeudamiento de la deuda de los estados. Ya les di la respuesta a estas personas. Prohíbanles constitucionalmente que se endeuden, ya. O sea, que la federación absorba todo eso. Y cuarto, transparencia y rendición de cuentas. Es obvio que en un Estado democrático de derecho necesitamos transparencia y rendición de cuentas, sobre todo cuando para la materia fiscal se ha establecido un nuevo derecho humano. Ya ven que aparecen todos los días nuevos derechos humanos, pero este es muy bonito porque se llama derecho humano a la buena administración. Y en el caso que yo hago, le he llamado o estoy desarrollando derecho humano a la buena administración fiscal, un poco con la teoría que ha desarrollado Luis para el siglo XIX, pero yo le puse administración fiscal. Y es que sí, uno de los derechos humanos es que lo que tú contribuyas efectivamente vaya al gasto público, pero ya no esta definición de la Suprema Corte que le fascinaba hacer definiciones a modo. ¿Saben que antes de hace 2 años la Suprema Corte definía gasto público como todo aquel gasto tendiente a cubrir el presupuesto de egresos? Así decía, entonces decía, no, pues si están los vestidos en ese momento primera dama, pues es gasto público porque es presupuesto de egresos. Así decía una tesis de la Suprema Corte en 1965. Ahora ya lo han limitado mucho más porque dicen hay cosas que no pueden estar aquí porque no son gasto público, no son gasto público. No lo sé, no lo sé. Yo ya no sé nada de eso. Y finalmente, reflexiones finales. Compren el libro porque entenderán, compren, adquiérenlo, sáquenle copias, distribúyanlos, porque entenderán una manera de cómo una federación funciona, sobre todo cuando tienes unos agentes políticos institucionales como son los estados, que se niegan a ser fiscalizados hasta antes de la década de los 40, 50, y cuando hacen estas coordinaciones de las que María sabe muchísimo, que poco a poco van cediendo facultades porque los van convenciendo, a veces a la fuerza, pero los van convenciendo, y de pronto tienes un tercer actor que va a surgir a partir de los años 80 con la libre hacienda municipal, que es el municipio, que ese es un actor otrora ignorado. Hace tiempo, aquí en todo periférico estaba un anuncio de una presidenta municipal, que no sé qué fue de ella, que decía que ella había resuelto el problema de pocos recursos que le asignaba el Estado a su municipio, cobrando el predial y cobrando los derechos que en el momento eran por giro industrial y mercantil, cobrándole por abrir una tienda. Eso se puede, los municipios pueden cobrar eso en cuanto la legislatura se los apruebe, pero no lo hacen. No sé si han leído el diario de debates de 1917, cuando quieren darle hacienda libre al municipio, pues los constituyentes dicen que no, porque está lleno de ignorantes que a duras penas saben leer y escribir, y cómo van a administrar ellos dinero que no saben cómo hacerlo. Hoy la situación ha cambiado. La situación ha cambiado y ahora ya tenemos a personas mucho más preparadas y municipios muy importantes. Tan solo vean, porque es público, vean ¿cuánto recauda el municipio de Huixquilucan? Millones de dólares, ¿eh? O sea, yo creo que es solo comparable con Reforma, que está aquí, con la Cuauhtémoc, que es la alcaldía, donde están todas las oficinas de los estados, de las empresas. Bueno, nada más, no me resta más que recomendar la lectura del libro, y la gran pregunta es, ¿cuándo nos enteraremos? No sé si lo vayan a hacer ellos, pero del gasto. El gasto dice mucho, y una parte que también… Pero eso no tiene nada que ver con el libro, simplemente porque yo me lo pregunto todo el tiempo. Los conflictos en torno a la federación
y los estados y los municipios por estas facultades, pero conflictos más allá de la prensa y el drama, conflictos que tuvo que resolver en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Eso también estaría bien padre, esos no son amparos, se llaman controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, y eso estaría re padre saber cómo hay, porque sí hay. No, eso es algo que todavía puede hacer la Suprema Corte, aunque la prensa diga otra cosa. Es decir, por ejemplo, en los años, como en el 2002, te contaba yo ayer, el municipio, antier o cuánto vi, un municipio ahí perdido de la mano de Dios. El artículo 115, fracción cuarta de la Constitución dice, los estados tendrán libre hacienda municipal, por lo tanto podrán destinar su presupuesto a el gasto público que ellos señalen. Punto. La ley de coordinación fiscal en el artículo 2C, creo, o 2A, decía, los excedentes petroleros se destinarán a los municipios, pero ellos tendrán que invertirlo en fomento a la educación. Entonces, un municipio agarró y dijo, esa ley, esa fracción es inconstitucional, porque me está diciendo que lo invierta en educación, y en la Constitución me dice que lo puedo invertir en lo que yo quiera siempre y cuando sea gasto público. Interponen una acción de constitucionalidad y entonces gana el municipio y él puede invertir ese año los excedentes petroleros en lo que él se le dé la gana mientras sea gasto público. Pero es un municipio, ¿eh? O sea, el abogado que llevó eso no sé quién es, pero es un municipio bien interesante. ¿Qué hicieron los legisladores? Lo mismo que hacen con los del SNI cada vez que nos amparamos, pues que derogan esa ley, derogaron esa parte de la ley de coordinación fiscal, y si ya no está la ley, el amparo, la acción te sirve como este vaso vacío, ya para nada. Pero es un buen antecedente de ver cómo se pelean los estados, los municipios y la federación, porque al final del día, tristemente, es dinero, y el dinero nos hace pelearnos por todo. Cuando yo hacía mis prácticas profesionales, cuando estudiaba Derecho, veía familias que eran muy unidas, y cuando se moría alguien se peleaban hasta por el plato que usaban y por los tanques del gas. Sí, porque en su lecho de muerte mi mamá me heredó el tanque de gas y hay, es, en fin, muchas gracias por la invitación, y esto es un gran texto que vale la pena analizarlo. Muchas gracias. Ahí viene Nitzia. Tú o yo, Nitzia, como quieras. Bueno, Carlos y doctor, ¿gustan que les demos la palabra? Les agradezco infinitamente a los dos. Si quisiera, ay, no se escucha, darles un tanto la palabra también a ustedes. Entonces, que Antonio Ibarra. Es que aquí no se escucha como bien. Bien, Nitzia, tú. Se tienen que comer el… Bueno, bueno, pues primero felicitar a María porque tiene toda una trayectoria dentro de la academia, o sea, pero dentro de los salones de clase, y tiene otra trayectoria en la investigación, ¿no? Entonces eso, mantener esos dos caminos y esa cercanía con los colegas y dentro de la especialización nos ha venido muy bien dentro del posgrado y particularmente dentro del programa, ¿no? Un poco lo que comentaban sobre los impuestos, yo recuerdo cuando leí la noticia de que se pone un impuesto en Francia a ciertos montos de ingresos, ¿no? Y los franceses sí tienen muchas características, pero su nacionalismo y su arraigo es fuerte, ¿no? Pero no más fuerte que el pago de impuestos. Entonces, Gerard Depardieu, este gran actor, decide nacionalizarse ruso, irse a vivir a Bélgica antes que pagar impuestos, ¿no? Entonces, un poco el debate pone al centro la cuestión de los impuestos, ¿no? Y para el caso mexicano, y desde esta perspectiva, que no, yo no he revisado este texto de María, pero que tiene que ver con los estados, yo he platicado con tabasqueños, ¿no? Y les digo, bueno, es que el papel de Pemex es muy importante y demás. No, se llevaron todo y no nos regresaron nada, dicen así en automático, ¿no? Que es parte de la discusión que hay, digamos, de manera amplia, y que es muy importante para este perfil que hay acá en la facultad, ¿no? Donde hay quienes hacen teoría o aspectos de política pública, ¿no? Y la parte de lo fiscal, ¿no? Yo tengo dos preguntas para María.
justo algo lo mencionaron, cómo caracterizaron el periodo, ¿no? Tú eres muy cuidadosa con el objeto de estudio, tiempo y espacio. Entonces, como dijo el doctor, sí, desde el 70 te pasa el neoliberalismo y 2 años del gobierno de López Obrador, ¿no? Entonces, ¿cómo pensaron el tiempo? Eso a mí también me brinca un poco. Después, la relación del centro con la provincia, pues también tiene que ver con los acuerdos políticos, ¿no? Porque cuando tienes puros gobiernos del PRI, operas de una forma, cuando empiezan a aparecer los gobiernos del PAN, operas de otra, y ahora pues apenas estamos viendo ese arreglo con una mayoría de los gobiernos de Morena, ¿no? Y la otra, la diferencia entre que una reforma, digamos, yo sé que es proceso de una negociación muy larga el que se publique una reforma, pero creo que otro proceso muy largo es cuando se empieza a implementar. Entonces, ¿cómo observan esto ustedes a lo largo del texto, María? Gracias. Muchas gracias. Espero pronto poder leer el libro, todavía no lo tengo, pero de la reflexión que han realizado Carlos, Luis y tú misma, María, en conjunción con Luisa Boites, me surgen dos cuestiones. Una de ellas tiene que ver con las dos exclusiones que conscientemente el libro parece que ha decidido, que es por una parte, no analizamos a los consumidores y no vamos a analizar el gasto. ¿En qué medida esas dos decisiones están sesgando o distorsionando en cierta medida la percepción de lo que se está mostrando? Una de las cosas que más destaca cuando se habla de la legitimidad del régimen fiscal mexicano es precisamente, total, al fin y al cabo se lo están gastando en ellos mismos o han abandonado las mínimas responsabilidades de salud, de educación, de obra pública. ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Es decir, quieren analizar los impuestos, pero el descrédito procede de la percepción que tiene la población del mal gasto que se realiza de esos recursos. Y la otra tiene que ver con los propios causantes. Es decir, hablamos hay acuerdos de las entidades federativas, de los congresos estatales, de los gobernadores, son los actores que aparecen, pero al fin y al cabo esos actores están en cierta medida o responden a lo que son los causantes, que son votantes. Y por lo tanto existe una relación relativamente perversa. Quiero para mi Estado, pero a la vez no puedo enemistarme con mis causantes, que al fin y al cabo son mis votantes. Entonces, ¿en qué medida esas dos exclusiones hace que el debate prácticamente estemos visualizándolo o no, pregunto, en términos de un debate de élites políticas y grupos de poder, sobre todo financieros y grandes conglomerados empresariales, ¿o no? Bueno, a ver si se me oye, porque yo casi no oía. Este, hay dos puntos de los que hablaban, ahorita se me escapó tu nombre, Carlos, que son especialmente importantes. Llegaron casi hasta el final de la exposición. ¿Cuál? Los excedentes petroleros. Resulta que, pues durante la primera década de este siglo, hubo otro boom en el petróleo. México vivió una segunda abundancia petrolera como la de López Portillo, sin que nos diéramos cuenta. ¿Y a dónde fue a parar todo esto? A los estados. ¿Y en qué lo destinaron los estados? Pues en despilfarrarlo y en robárselo. Además, como pues estábamos en los inicios de la primavera democrática de México, pues de un periodo que empezaba y que creo que ya acaba de terminar, en ese periodo los gobernadores ya no eran del PRI, ya no le tenían que rendir pleitesía al presidente, sino al contrario, pudieron envalentonarse.
Y pues venga para acá el dinero porque es nuestro derecho y los excedentes petroleros vengan para acá. ¿Y en qué lo vamos a gastar? En lo que se nos dé la gana. Y lo gastaron en robárselo y en obras totalmente improductivas. Y de ahí surgieron los Moreiras y los Duartes y otros apellidos más que hay por ahí. Yo creo que es fundamental tomar en cuenta eso para las, pues como un tema central en la fiscalía estatal. La segunda reflexión de Carlos, que me interesó es, bueno, pues hablamos mucho de los ingresos, pero ¿dónde está el gasto? Y bueno, pues yo creo que aquí en México a nadie nos gusta, hablo en primera persona desde luego, pagar impuestos. Pues no, pero si le preguntamos a un ciudadano de los países escandinavos o de Canadá, pues la impuestofobia no está tan grande allá. ¿Por qué? Porque tienen mucho mejores servicios públicos y tienen un estado de bienestar que funciona. Aquí no hay nada de eso y la corrupción pues la tenemos entre los niveles más altos del mundo. Eh, Creo que como reflexión lo que me queda decir es que, bueno, tenemos una carga fiscal bajísima si lo vemos en números, pero creo que los impuestos son altos, se pueden definir como altos, no por los números en sí mismos. Cuando el dinero se lo roban y cuando gastan en obras de relumbrón y a una costa de disminuir el gasto, de contraer el gasto y dejarlo a nivel de los huesos verdaderamente en una mal llamada austeridad a la que le ponen el adjetivo de republicana, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero ¿por qué ese adjetivo de dónde sale? Son altos los impuestos en ese caso y son bajos son bajos o justos cuando hay buenos servicios públicos. Quizás entonces podríamos decir que los impuestos son más bajos en los países escandinavos que en México. Disculpen ustedes que sea yo la que rompa este enriquecedor ciclo. Les pediré encarecidamente 5 minutitos de respuestas porque tenemos que vaciar para otro evento. Mil disculpas, pero es por eso, perdón. Y lo acotamos a 30 segundos, por favor. Sí, muy breve. En relación a lo que referían de la temporalidad del objeto de estudio, no sé si haya tomado en consideración bueno, tanto de 1980 cuando se establece el IVA y que digamos que es una de las reformas y cuando los empresarios ahí sí primero lo repudiaban y después ya lo querían, lo aceptaron, y la reforma, y bueno, y después la reforma de 2002 y la reforma de 2013, ¿no? O sea, bueno, que es una supuesta reforma estructural, la de Peña Nieto, no sé si se haya contemplado esto, porque, bueno, con la reforma de 2013 sí hubo un incremento de ingresos, ¿no? No sé si también ahí haya tomado como uno de los criterios para definir su temporalidad de estudio. Rapidísimo a todos, de verdad les agradezco infinitamente las preguntas que me están haciendo. Voy a concentrarme, digamos, un tanto en la de Ernest, porque creo que de ahí se responden, digamos, las demás. Sí estamos completamente conscientes que esas dos exclusiones son graves, digamos, para entender el sistema, más bien la estructura, la hacienda, digamos, el comportamiento de la hacienda en sí mismo, pero digamos, si decidimos sacrificarla, no solamente por la complejidad que supone, ¿no? Pero un tanto sí para no descuidarla del análisis, o sea, el hecho de que no le entremos a ello porque está difícil no quiere decir que no lo reconozcamos. Y entonces fue cuando decidimos, digamos, definir por completo la problematización en términos de cómo la coordinación, o más bien cómo el federalismo fiscal mexicano se entiende, digamos, en este periodo de estudio, desde la construcción del mismo, de esta relación centro-provincias, ¿no? Digamos, entonces creo que eso nos sirve un poquito curarnos en salud, pero
eso, curarnos en salud, pero definitivamente están pendientes estas dos cuestiones que si en algún momento me alcanza la vida, definitivamente le voy a entrar al gasto, porque el municipio está canijísimo, o sea, es una cosa, es un hoyo negro del sol, ¿no? Sí, ahora, en relación a lo que preguntaba Quetzal, ¿cómo caracterizamos el periodo, la relación centro-provincia más allá de los partidos y la diferencia entre la implementación, bueno, antes, las primeras dos, es justo eso, un llamado como a entender la fiscalidad, o el problema hacendario más bien, como más allá, no quiere decir que la ideología no, porque de hecho es una de lo que manejamos aquí, no es que no importe, sino que tiene, digamos, una definición histórica que va más allá, digamos, de eso y en esa medida responde a arreglos particulares, ¿no? Es eso, digamos, por un lado. Ahora, de voladísima, ¿no? ¿Por qué 73? Porque 73 es un punto de inflexión. Vamos, reconocemos las reformas que nos señalas. También identificamos claramente que 1980, digamos, es un punto importante porque se establece el IVA y con él nace todo el sistema de coordinación fiscal, pero se elige 73 porque es 73 cuando esta, digamos, relación centro-provincia justo se invierte, ¿no? Tiene que ver con el ISIM, tiene que ver con los esfuerzos anteriores, etcétera. Tengo por ahí otro libro en donde se aborda eso, pero bueno, tiene que ver con esta idea. Y justo eso, también la idea es un poco pensar al asunto fiscal en otros tiempos. No es solamente, digamos, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal o el IVA en 80, tiene otro ritmo y tiene otros hitos. Y uno de ellos es 73, justo a propósito de la generalización del ISIM. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad les agradezco infinitamente a los comentaristas, a los que asistieron. Muchas gracias.